Quiero saber real cuál es tu postura ante el miedo. En la medida en que la sociedad mexicana tiene más miedo a raíz del crimen organizado, en esa medida estamos más dispuestos a favorecer medidas autoritarias. Se está calculando que hay un grado importante de inocentes que están teniendo que entrar a la cárcel. ¿Sabes qué? Ni modo, porque estamos dispuestos a sacrificar derechos, a sacrificar libertades en aras de lo que nosotros percibimos como nuestra seguridad. Perdón, ¿qué piensa tu mamá cuando está en gente? Quizá no les guste todo lo que están escuchando. Oye, Mauricio, es que estás justificando el terrorismo. No. O sea, en el negocio, mentir y omitir es lo mismo. Tú puedes pensar deliberadamente en decir algo falso y eso podría ser una mentira. También puedes mentir por omisión, pero sí son como estrategias que procuramos no utilizar. Pero sí, de pronto puedo omitir información, no de forma deliberada, simplemente porque o no la conocía o porque mientras estaba escribiendo el artículo no me vino en la cabeza. Entonces es muy fácil juzgar, cuando no tienes esa misma educación, cultura, no tienes esa visión del mundo, de la persona. Te escuchamos mucho en radio, te vemos mucho en tele, pero hoy queremos conocer tu historia. Bienvenido. Me encanta, muchísimas gracias. De verdad, gracias por la invitación. No hay muchas oportunidades de eso, ¿no? O sea, normalmente estamos hablando de cosas externas a uno. Ahora sí vamos a conocer el verdadero. Ay, sí. Mauricio, que conste, Suatero, que conste. Y bueno, quiero, si me permiten, empezar con una pregunta que está aquí. Tun. Siendo internacionalista, siendo judío, mexicano y demás condiciones y circunstancias, ¿cómo logras mantenerte neutral? Mira, uno nunca es neutral totalmente y eso tienes que empezar desde ahí. Lo que pasa es que de manera paralela, además de ser internacionalista, tengo toda una capacitación, estudios doctorales en temas relacionados con mediación y temas relacionados con paz y construcción de paz. Entonces, la parte menos conocida, pero que hacemos, yo te diría, todos los días, todos, de mi actividad profesional, tiene que ver con labores de mediación y labores de construcción de paz en entornos usualmente altamente conflictivos. Tenemos trabajo internacional, tenemos a veces también trabajo local. Esto te fuerza a trabajar con narrativas, a trabajar con visiones, versiones, a tratar de hacer ejercicios de suspensión de juicio, de escucha, de diálogo, y eso naturalmente impacta el análisis que tengo, porque cuando tú vas a enfocar, ¿no?, qué está pasando en un conflicto, el que sea. Obviamente hay unos que polemizan mucho más que otros, pero el conflicto que sea, y digo, por ejemplo, hablar de Venezuela, hablar de ahora mismo, o hablar de Rusia, Ucrania, hablar de China, Taiwán, o hablar de, obviamente, Israel, Palestina, etcétera, te fuerza a tratar de escuchar puntos de vista, leer lecturas con las que tú no estás de acuerdo necesariamente y hacer este esfuerzo por producir un análisis que pueda ser útil a las personas que te leen, no desde la indignación, la condena o desde la polarización, sino mucho más desde a ver, voy a tratar de entender qué está pasando y tratar de ver qué hago con esta información. ¿Y te permites con tu círculo cercano, con tu familia, con tu gente, decir realmente lo que piensas, o ahí también te mantienes neutral? Pero es que mira, es que no hago engaño. O sea, esa parte es bien importante y qué bueno que sale. Bueno que lo aclaras. No significa que yo pienso de cierta forma y me voy a contener mis palabras porque estoy ante la televisión y entonces mejor no digo lo que realmente pienso. Nunca ha sido el caso, ni es el caso, ni tengo que hacerlo, ni tampoco tengo ni una censura ni autocensura. Entiendo muy bien el rol que estoy jugando, pero eso no significa que yo piense diferente a lo que tú escuchas. Yo pienso realmente así y trabajo así y pienso desde una perspectiva no neutral, pero sí intentando incorporar una complejidad mayor al análisis. Y esto usualmente, también tengo que decirles, es algo que la gente agradece, porque hoy en día es tal la cantidad de análisis que se emite desde una postura o de otra, desde un polo u otro,
que ya la gente también está agotada y entonces de verdad agradecen mucho una voz un poco más objetiva, ¿no? Me Más siento suave. Sí, más suave. ¿Sientes que hay algo, o sea, que hayas tú leído, estudiado, escuchado, que digas, esto de plano no lo puedo decir? O sea, esto sí es algo que no puedo decir. ¿Cómo en qué sentido? ¿Cómo? Sí, o sea, como no informar, no decir, o sea, que Un- te haya impactado a ti tanto que decir, esto l- lo voy a omitir. No, mira, lo único que tienes que valorar Ujú, es si tienes una entrevista de 5 minutos ujú. y no vas a poder profundizar en un tema, entonces quizá mejor no lo toques, porque si es un tema complejo, en 5 minutos no lo vas a abordar y ahí sí, específicamente, en ese caso. Pero si tienes un tiempo suficiente que te permite abordar distintos ángulos, obviamente, por ejemplo, cuando doy una conferencia o cuando doy una clase o cuando puedo estar en un programa de radio donde hablo más o un podcast, definitivamente no hay censura. O sea, hay esta visión, esta perspectiva, esta evidencia. Sí trato de hablar mucho desde la evidencia, desde la perspectiva, desde fuentes verificadas, ¿no? A partir de que, oye, se rumora esto, se rumora lo otro, sino sí tratar de verificar fuentes, pero bueno, a veces hay ciertas cosas que pueden resultar incómodas para cierta persona que lo esté escuchando, pero explicas los ángulos y explicas por qué importa, por qué lo está sacando en ese momento a la mesa, en qué medida afecta o impacta el análisis. Eso sí, si tienes el tiempo. Ok. O sea, sí tiene que haber entonces el tiempo. A mí me está sonando mucho esto que dijiste de el ejercicio de la suspensión del juicio. Creo que, o sea, hice como boom. Me encantó, pero ¿qué piensa tu mamá cuando está en el templo? Pues mi mamá y a veces tíos, tías, Hijos. o a veces, no sé, algún amigo o amiga, quizá no les guste todo lo que están escuchando. Normalmente no es tanto el caso, o sea, porque es que mira, el análisis, tú tienes que entender que lo que tú necesitas hacer es tratar de producir un análisis de por qué llegamos al punto donde estamos, cómo se comportan los actores, cuáles son los criterios bajo los cuales esos actores toman sus decisiones, qué efecto tienen esas decisiones en las vidas de distintos seres humanos, quítales la etiqueta, qué impacto tienen en la vida de esos seres humanos. Y si todavía tienes tiempo, ¿qué alternativas de salida habría? Esto se conoce como periodismo de paz, esto que acabo de decir. ¿Qué es lo que te iba a decir? Porque si realmente todos haríamos esto que estás diciendo, pues lograremos tener una neutralidad, pero hay cierta, ¿cómo llamarle? Esta parte de pertenencia o de necesidad de defender lo nuestro sin muy bien entender, Sin estar sin informado. ser objetivos o no poder tomar una postura por sentirnos que estamos traicionando o exacto, sin ser borregos puede ser. Déjame Claro. ponerte un ejemplo. Sí. Mira, yo tengo una especialización doctoral en... Ujú. Entonces, tú vas a estudiar el fenómeno del como un fenómeno que, claro, necesita combatirse, sin duda. Pero la forma como tú estudias y llevas varias materias relacionadas con esto, este fenómeno, es a partir de qué se ha investigado, que son los principales motores del de dónde procede, cómo funciona el proceso de radicalización de una persona. O sea, no es que no es condenable, claro que lo vas a condenar, pero a ver, ¿qué lleva a una persona a un proceso de radicalización tal que esa persona decide que es correcto, que está bien Actuar como explotarse actúa, ajá. en un café en donde hay civiles? Claro. ¿Cómo sucede ese proceso de radicalización? Y luego, ¿cómo sucede ese mismo proceso a nivel organizacional? ¿Cómo una organización se radicaliza? ¿Por qué te sirve esto? Porque si tú un día quieres trabajar procesos de construcción de paz, tienes que entender cómo revertir ese proceso de radicalización. Más allá de la condena, que claro que es condenable. Oye, Mauricio, es que estás justificando el terrorismo. No. O sea, entender cómo sucede el proceso, cómo es que una persona llegó a la decisión, un músico que vive en Dinamarca, llegó a la decisión que la forma correcta de luchar por sus ideales
es tomar un avión, hacer una escala en Turquía, irse a Siria y luchar por ISIS o Estado Islámico. ¿Qué pasó por esa cabeza? Y luego, ¿cuál es el entorno que favorece? Y cuáles son también las responsabilidades o corresponsabilidades sociales en ese sentido. Entonces, estudiar un fenómeno como el crimen, Es lo que te iba a decir, porque Sí. todo es una consecuencia. todo al final termina siendo una consecuencia. Hay factores causales muy profundos. Entonces, ahora, si estás en medios de comunicación, la pregunta es cómo usas tus 5 minutos que tienes o 7 minutos que tienes en una entrevista para Bueno. poder transmitir lo más que puedas de esto que acabo de decir, sin caer en la simplicidad, sin caer en el reduccionismo, sin caer en el que estos son los buenos y estos son los malos, etcétera. Que a veces es muy Sí. fácil juzgar, perdón, cuando no tienes esa misma educación, cultura, no tienes esa visión del mundo de la persona. Entonces, cuando lo vemos desde mi perspectiva o desde quién soy yo, desde mi educación, pues claro que lo juzgo hacia, pues para mi gusto negativo, ¿no? O sea, Por es supuesto un que es negativo, juicio. el fenómeno es negativo, pero lo que pasa es que yo estoy en el negocio Ujú. de tratar de entender las Ujú. causas de ese fenómeno para tratar de pensar en formas mediante las cuales podemos reducir por lo menos su frecuencia, por lo menos mitigarlo. Ese es el trabajo que hacemos nosotros y con los estudiantes y en las conferencias que hacemos. Tengo una pregunta Sí. así. En el negocio del que estás hablando, en el negocio, ¿mentir y omitir es lo mismo? Mira, o sea, tú puedes pensar deliberadamente en decir algo falso y eso podría ser una mentira. También puedes mentir por omisión, deliberadamente omitiendo un dato o información que pueda ser Cambiar el relevante enfoque. o cambiar el enfoque o alguna cosa por el estilo. No es prácticamente, o sea, no es materialmente idéntico, pero sí son como estrategias que procuramos no utilizar. O sea, si hay que ofrecer una información que yo juzgo que es relevante para el análisis que estoy trabajando en ese momento, la voy a aportar. Claro, si estoy escribiendo en el periódico voy a tener más espacio. Pero procurar quiere decir trato de no hacerlo. No que siempre sea así. La pregunta es porque siempre es mentir y omitir es lo mismo. No, mira, te voy a decir por qué trato. Yo cuando digo trato es porque en conciencia estoy intentando no omitir una información que sea importante. En conciencia. Pero sí, de pronto puedo omitir información no de forma deliberada, simplemente porque o no la conocía o porque mientras estaba escribiendo el artículo no me vino en la cabeza esa O no está información. confirmado. Entonces sí lo estoy omitiendo. Sí lo estoy omitiendo. Si algo no está confirmado, ahí sí no me meto con eso. O puedo decir, esto no está confirmado, necesitas certificado. Pero ahí tienes que entender también las consecuencias de utilizar información no verificada o información. Que lo vemos en las redes todos los días, ¿no? Porque puede decir, no, pues mira, la gente no lo lee como algo no confirmado, no verificado. Entonces son temas que tienes que entender muy bien. Oye, Mauricio, cuando hablas de tu negocio, hablas de la paz. O sea, todo lo Sí. que tú haces, lo haces para la paz, por la paz, buscando la paz. Pues digamos eso por lo menos trato. Trabajo imparto una materia Yo que se llama sé. Estudios de Paz Global. Trabajo, talleres, ya saben, pláticas, capacitación y trabajo con organizaciones que están dedicadas día con día en procesos de diálogo, en procesos de reconciliación, de temas que pueden ser enormemente complejos. Entonces, pues sí, o sea, es un poco lo que hacemos, pero al mismo tiempo también trabajo temas de seguridad internacional y temas de conflicto y temas de guerras y a veces tienes que estar, no sé, ante una empresa, por ejemplo, porque te llaman o de una financiera a que expliques qué es lo que está pasando en el mundo y sí, siempre tienes el gusanito de decir, a ver, no voy a buscar apanicar a la audiencia y que la audiencia salga completamente nerviosa y decir ya no tengo nada que hacer, sino siempre mirando esto, ¿no? De cuáles son los factores subyacentes y cuáles son las posibles alternativas o rutas de salida. Me da risa esto que dices. No estoy contradiciendo, pero fui a una conferencia tuya, recuerdo perfecto a oír cuando estaba ahorita lo de el tema de octubre de Israel. Sí. No dormí 3 días, te lo No me prometo, digas. pensando, no, pero te voy a decir en qué punto. Decías
que cada vez que se mata a una de estas personas se reproducen como rata, o sea, se reproducen en millares. Ahí salen Entonces yo me las imaginaba saliendo por las coladeras, que es cierto, o sea, es una realidad, no estoy diciendo que no, pero O sea, sí, a lo que me refería cuando tú hablas justamente de terrorismo es que hay que entender que el combate al terrorismo o a la violencia o a cualquier proceso, no sé, por ejemplo, crimen organizado, a través de vías violentas, a través de bombardeos, a través de medidas que no resuelven los factores estructurales que están en el fondo de esos fenómenos, lo que contribuye es a reproducir el fenómeno, porque hay muchas más personas que terminan radicalizándose tras los eventos como los bombardeos masivos. Entonces tú puedes sí efectivamente eliminar a una organización o puedes eliminar las capacidades de una organización que en ese momento ha cometido atentados o lo que sea, y digamos que de manera inmediata redujiste el problema que tenías, pero en el mediano y en el largo plazo la investigación ha demostrado que el fenómeno muta, las organizaciones cambian de nombre, se mueven de lugar, pero tienes que entender que estás combatiendo ideas y las ideas no se combaten, sino que se alimentan a través de el uso de bombardeos y ese tipo de estrategias. sin meternos a la historia, quiero saber real cuál es tu postura ante el miedo. Tú hablas mucho del miedo en tus libros, hablas mucho del miedo. ¿Cuál es tu postura? El miedo es un fenómeno muy humano que necesita ser atendido y abordado de la misma forma como se aborda la violencia o la construcción de paz material, porque aquí estás hablando de un fenómeno no material, sino un fenómeno emocional que verdaderamente nos termina moldeando en muchos sentidos. Las sociedades, los seres humanos reaccionamos de formas peculiares ante el miedo. Por ejemplo, mientras más miedo tenemos, más aprobamos medidas autoritarias, estamos dispuestos a sacrificar libertades en aras de eso que nosotros percibimos como nuestra seguridad. Dámelo como un ejemplo en algo en México, o sea, no metiéndome a la historia, pero sí quiero entenderlo. En la medida en que la sociedad mexicana tiene más miedo a raíz del crimen, en esa medida estamos más dispuestos a favorecer medidas autoritarias o medidas de combate. Estamos dispuestos a ceder libertades, estamos dispuestos a favorecer, por ejemplo, violaciones a derechos humanos. Oye, que los metan a todos a la cárcel como Bukele. Oye, pero resulta ser que dentro de las personas que están metiendo hay un porcentaje importante que no pasaron por ninguna clase de juicio y se está calculando que hay un grado importante de inocentes que están teniendo que entrar a la cárcel. ¿Sabes qué? Ni modo, porque estamos dispuestos a sacrificar derechos, a sacrificar libertades en aras de lo que nosotros percibimos como nuestra seguridad. También favorecemos... Qué tóxico ciclo. Favorecemos más medidas autoritarias, favorecemos manos duras. Por ejemplo, caso más evidente es frente a los del 9/11, claramente condenables, todo lo que tú quieras, pero lo que hace es que autoriza una serie de medidas de combate al terrorismo que justamente ahora México tiene que padecer porque ya llamaron terrorismo los cárteles, que incluyen, por ejemplo, que ya se pueden meter a tu casa desde el 2001, autorizado además por toda la sociedad, por la mayor parte del Congreso. Sí está. Los senadores votaron todos menos uno a favor de esta legislación. Se pueden meter a tu casa sin preguntar, sin una orden judicial. Se pueden meterte a espiarte en tus interacciones, en tus correos, porque estás dispuesto. Sí, adelante, espíenme, por favor, todo lo que necesiten, porque esto significa más seguridad. Tú percibes que esa es la forma de obtener seguridad, y Estados Unidos se adjudica la autoridad de ir a otros países, capturar personas y llevárselas a Estados Unidos sin avisar a los gobiernos, sin un proceso judicial, sin nada, se los lleva. Y si luego se equivocaron, bueno, nada más les piden perdón. Y tú como sociedad dices, sí, adelante, porque eso es lo que se necesita hacer con los terroristas. De hecho, si hay gente que en este momento nos está escuchando, mucha gente dirá, pues sí, Mauricio, sí, claro, por supuesto, pero es natural, es humano.
cuando tú tienes miedo, estás dispuesto a sacrificar libertades, derechos, con tal de generar más seguridad, porque así percibes que se produce más seguridad. Y eso es muy tóxico para procesos de paz. Ok, porque, sí. por ejemplo, vamos a hablar de México, algo que pasa, ¿no? El pago por derecho de piso que sucede mucho. Obviamente, si alguien viene y me lo cobra, a mí me va a dar miedo. Y si quiero continuar, probablemente lo pague o probablemente no, pero ahí que estoy fomentando que continúe. No, Sí. te da Pero miedo, si no. yo paro, Tú estás pasando por tu vida. Sí, te da Por miedo. eso. Claro, no, y Sí. por supuesto, otra vez, no estamos aquí en el negocio de juzgar a las personas que optan no, para por nada, al tomar esas contrario. decisiones, de ninguna manera. Y yo Lo probablemente lo haría entiendo, también. claro, Pero, claro. pero acá lo que tienes que entender es que ese miedo colectivo Eso, ajá. tiene que ser atendido también de manera paralela a atender el fenómeno del cobro de piso. O sea, el cobro de piso es un tema que tiene que ser debidamente combatido por las autoridades a través de estrategias, no me voy a meter en eso. Pero además del cobro de piso, este otro factor psicosocial De histeria. de miedo y de histeria y de estrés colectivo y pánico masivo produce otras cosas que Pero, necesitan ser ¿cómo atendidas. atendemos eso? O sea, el otro tiene solución, pero este miedo, ¿cómo lo atendemos? Vemos víctimas reales todos los Todos días. los días. Todos los días, desde que digo, not about me, about todos, o sea, cerca de todos. Hemos visto cosas horribles en la calle. Yo he visto cómo se desviven a alguien en vivo mientras yo estaba trabajando, cuando con 20 años, tú sabes que esas cosas pasan. Colgados. O sea, ¿Cómo sales sin miedo? No digo que haya que vivir con miedo, pero por ejemplo, tú, o sea, tú no tienes miedo de nada. No, ¿A no, qué le tienes miedo? lo que se necesita es una serie de estrategias psicosociales sí. Es que son adecuadamente pensadas y planeadas en todos los niveles. Te estoy hablando de una estrategia integral de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, destinadas a atender los efectos psicosociales de manera paralela. No estoy diciendo que es más importante ni que estoy diciendo menos importante que el fenómeno de los asesinatos, pero que se produce de manera paralela a los asesinatos. Déjenme ponerles un ejemplo. Ya si luego quieren lo editan, pero que sea. Échale, padrísimo. Tú puedes reducir la tasa de homicidios de un municipio y entonces materialmente la estadística te demuestra que hay menos homicidios gracias a lo que las autoridades hicieron, lo que sea. Hay menos homicidios en un municipio. Sin embargo, uno de esos homicidios, uno, que para efectos estadísticos es uno nada más, resulta ser que es un cuerpo y colgado desde un puente que es una vía que cruza toda una colonia. Esa colonia no le importa la estadística, no le importa el efecto psicosocial por estar atestiguando este fenómeno. Es un efecto que tiene que ser atendido, insisto, más allá de que las autoridades sí están haciendo su trabajo en este caso hipotético que estoy presentando y están reduciendo los homicidios, también tienes que atender el estrés colectivo producido a partir de la exhibición de la violencia, que ese es otro fenómeno. Entonces, por ejemplo, esto ya te lleva a temas como redes sociales, porque una cosa es alguien, otra cosa es filmar la forma como estás a esa persona y otra cosa es publicarlo y difundirlo. Entonces, esos tres pasos tienen que ser entendidos, en qué parte de la cadena puedes frenar, etcétera. Entonces, digo, nada más resumen, porque me lo preguntaron, se ha estudiado a lo largo de décadas toda una serie de estrategias de prevención psicosocial. No estoy hablando de prevención de violencia, eso es también, pero eso es otra cosa. Prevención psicosocial, intervención psicosocial y posvención psicosocial. ¿Cómo previenes los efectos psicosociales cuando ocurren eventos que son traumáticos, crítico-traumáticos? ¿Cómo previenes los efectos psicosociales? Luego, ¿cómo intervienes? Por ejemplo, si hay una balacera en un espacio público, ¿cuáles son las estrategias de intervención psicosocial? ¿Quién tiene que hacer qué? Por ejemplo, cuando tenemos un evento natural como un terremoto, tenemos estrategias de intervención, la sociedad se organiza, alguien toma la batuta
pasa una persona que ya tiene un chaleco puesto, es impresionante cómo actúan, ¿eh? Por lo regular. Pasan un chaleco, están ahí inmediatamente y te dicen apaguen los cigarros, apaguen los cigarros. Eso me refiero yo con estrategias de intervención durante el evento. Hay estrategias de intervención y hay estrategias de postvención. Entonces, prevención, intervención, postvención son estrategias muy detalladas para decir, a ver, ¿qué hago con el centro comercial en donde hubo una balacera pública? Pero esto, ¿quién lo puede lograr? ¿El gobierno o nosotros ciudadanos? Porque evidentemente el gobierno, bueno, no lo sé, no me quiero meter en... Tenemos que pensar... Yo sé que lo preguntas desde un lado de no estoy hablando de este gobierno. No, ¿okay? estamos mundial, estamos hablando de la paz mundial, del Sí. miedo mundial y de todo mundial, no importa. Son herramientas que tienen que ser mucho más conocidas, difundidas y tienen que ser implementadas por todos los sectores de la sociedad. Piensa que sí, claro, el sector público en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, en los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Además del sector público está el sector privado, es decir, las empresas son capacitadas y tienen un rol que jugar. Y las escuelas y en todos los que hay. Tercero, sector social, todas las organizaciones sociales, todas las universidades, escuelas, academia, para seguir investigando al respecto. Esto se investiga y esto se produce. Medios de comunicación, porque los medios también tienen un rol. ¿Cómo transmites este tipo de noticias? ¿Ocultas información? Ya dijimos que no. Pero entonces, si no vas a ocultar la información, ¿cómo sí la transmites para no reproducir el pánico masivo que ya de por sí se está produciendo? ¿Cómo se trabaja con compañías de redes sociales? O sea, son estrategias muy integrales. Yo sé que estamos en pañales en todo ese sentido, pero lo que he hecho a lo largo de los años, junto con muchas otras y muchos otros colegas, es poner estos temas sobre la mesa. En uno de los libros que tengo hay un capítulo específico destinado a esto, solo a esto, la parte psicosocial. Oye, y tú sabes más que, bueno, por lo menos que Diana y que yo, sabes mucho más. ¿De veras no vives con miedo? ¿No te ha pasado? No, ¿Cuál es tu...? Bueno, o sea, claro que la situación que ocurre en nuestro entorno te produce miedos varios, sin duda. Pero lo que pasa es que también utilizas herramientas de autocuidado, porque estas herramientas son desde niveles muy bajos hasta niveles más medios. O sea, piensa en yo mismo, qué hago yo mismo, luego qué hago con mi familia, luego qué hago con mi colonia, luego qué hago con mi escuela. Vas a lo general. Entonces, la parte personal tiene que ver con mucho técnicas de autocuidado, tiene que ver con ejercicio. El ejercicio es un reductor de estrés natural, es brutal. El arte también lo es. Entonces, si tú practicas ejercicio, si practicas arte, si tratas de... Mira, yo hago ejercicio, así que digas qué bruto, cuán artista soy. Yo tocaba el órgano, pero esa es otra historia. Hace muchos años. La música sí me gusta. Pero si tú vas encontrando herramientas que te reducen el estrés en lo personal, esas herramientas terminan siendo muy efectivas. Otra muy útil, por ejemplo, es empoderarte. A ver, tú te sientes impotente frente a lo que sucede. ¿Cómo te devuelves el poder? ¿Qué haces tú con tu entorno, con tu pequeño salón de clases, con no sé, si fuiste a dar una plática en una escuela? Eso te devuelve poder. El empoderamiento desestresa. Te mueres por decir algo. Pero no, quiero hacer una pregunta ahorita cuando termines. Es que te sigo, veo la luz al fondo del túnel, pero yo qué le digo a mi abuela cuando van y le cobran por vender churritos de pan en una esquina. ¿Cómo le digo, abuela, ponte a tocar el piano? O sea, perdón que lo diga así, pero ¿cómo le digo a la gente de mi colonia? ¿Cómo le digo a amigas que han sufrido? O sea, que lo he visto, no me ha pasado a mí, pero ¿cómo manejas eso? Ya sabemos que esto suena increíble y suena bien padre, pero si hay alguien allá afuera que no tenía idea de lo que estamos hablando, ¿cómo le puedo decir, ten, que te sirva un poquito? ¿Cómo, consejo ¿cómo práctico, te haces del miedo? No, yo te entiendo totalmente. Para la gente que no sabe qué es la construcción de la paz, para la gente que no ha tenido la oportunidad de leer alguno de tus libros, pero tiene internet hoy día hablando de redes sociales, ¿qué le dirías como para que se deshaga del miedo y continúe? Lo primero, lo más importante es tener una red de apoyo. Ese sería como el factor número 1. Entonces, lo primero
que yo les diría a las personas es: cuida tus redes de apoyo, cuida tus amistades, cuida tus relaciones, cuida las familias, cuida el círculo que tienes para que te puedas recargar en ese círculo y para que juntos puedan pensar en ideas de qué hacer frente a las situaciones más inmediatas. Número 2, cuida las redes sociales, no las redes sociales virtuales, sino las redes sociales materiales que tienes en tu alrededor. Por ejemplo, vecinas, vecinos. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Sí. Uno de los municipios más golpeados por no solamente la crisis de seguridad, sino por todo lo que vive el país es Ecatepec. Es uno de los municipios más poblados de nuestro país, con escasez de servicios, incluida escasez de agua, con problemas de movilidad que yo no les puedo explicar, y esos factores ya son estresantes. Estás hablando de gente que viene a la Ciudad de México y regresa y que hace 3 horas y media de transporte solamente por venir a trabajar, y ya eso ya te estresó de entrada, pero luego llegas, no hay agua y resulta ser que hay tráfico de pipas por parte de redes de corrupción al interior del municipio, y además hay un nivel de violencia, como no les puedo decir, incluido en tasas elevadísimas, etcétera, etcétera. Todos los factores que te van a estresar. Cuando hicimos nuestra investigación en Ecatepec, porque es parte de lo que hace mi centro de investigación, vamos a las colonias, entrevistamos gente. Si hay alguien que nos está viendo desde Catepong, les mando un beso y un abrazo. Claro que sí, por favor. Continúa. Cuando hicimos nuestra investigación, la investigación nos sorprendió y nos inspiró, porque lo que encontramos es esto. En Ecatepec, ya de verdad, ahí está la evidencia, existen redes sociales de vecinas y vecinos y de gente de la comunidad que abraza a la comunidad, que se encarga de resolver las temáticas, porque el gobierno no me está resolviendo. Alguien tiene que resolver lo del agua. Alguien tiene que resolver lo del agua. Vecina, vecino, vecinos, ¿cómo vamos a hacer? Etcétera, etcétera. Esas redes de colaboración a nivel comunitario, a nivel local, son redes que te ayudan a contrarrestar. No te voy a decir a resolver los problemas. Resolver Ecatepec, Dios mío, no. Te estoy hablando de cómo cope with, cómo lidias con este día a día del que estamos hablando en este instante. Entonces, un consejo práctico es, primero que nada, cuida mucho tus relaciones. Elige con quién te vas a pelear, con quién no. Oye, y por qué motivos te vas a pelear y por qué motivos no. Y esas relaciones son las que te ayudan a contrarrestar muchos de los efectos justamente de miedo que estoy indicando. Y no esperes nada de nadie, ponte en acción. O sea, lo que puedas hacer tú que está en tu control, porque si te quedas esperando no sabemos cuánto tiempo No, va a es pasar. que ve este ejemplo, y este ejemplo de verdad es que es increíble. Tengo decenas y decenas de testimonios en entrevistas, pero me fascinaría leérselos, porque es que es impresionante frente a tal nivel de adversidad, del mismo tamaño, la colaboración y resiliencia comunitaria. Y esa es una parte que nos arroja mucha lección. Nosotros desarrollamos un programa que terminó implementando el gobierno en el Instituto Nacional de las Mujeres, etcétera, que se llama Mujeres Constructoras de Paz. Está decenas de municipios a lo largo del país, y parte de los aprendizajes es cómo forman estas redes de mujeres, y ellas deciden qué hacer y cómo hacer según su municipio, según sus problemáticas, cómo contribuyen entre ellas, ya sea para frenar temas de violencia o para ayudar a denuncias o para ayudar para contener, ¿no? Para contener a veces el parque, a veces actividades comunitarias, actividades deportivas, etc. ¿Cómo te proteges tú? Pues así, justamente lo que te estoy diciendo. Primero que nada, mis redes inmediatas, la cantidad de redes que yo voy conformando a nivel profesional también son una protección. Y otro, lo que te decía yo, esta actividad cotidiana que tenemos tanto en México como en muchos otros países, te da un sentido de vida, y ese sentido de vida funciona como una vacuna ante todo. ¿Y cómo verdad? te proteges? Ajá. A nivel emocional. Eso, Sí. es que es eso. Cuando pierdes a alguien. Es que tú puedes perder a alguien y de verdad, claro que lo lamentas, pero al mismo tiempo, si tú contribuyes con respaldar la red de apoyo y al mismo tiempo activas esa red de apoyo para tratar de trabajar en el entorno comunitario. Fíjense, hay un término que les quiero compartir, término
muy común es estrés postraumático. Del mismo modo existe el término de crecimiento postraumático. Me lo enseñó mi querido amigo, colega, amigo del alma, José Calderón, psiquiatra. Él me llevó a toda esa literatura y de veras es que hay que leerla. El crecimiento postraumático. Nadie habla de Sí, eso, ¿eh? sí, nadie. Nadie. Me suena y creo que ustedes Sí, también sí, saben. claro. Sí. Es Cuéntanos, después de sí. haber vivido un evento traumático, y más si es un evento traumático colectivo, no nada más en lo personal me pasó, sino imagínate que le pasó a toda una comunidad, una situación La traumática. A veces, ciertas personas, no te voy a decir toda la comunidad, entran en este proceso que da sentido a su vida, de tomar eso como una bandera. Yo el otro día me lo preguntaron en un podcast y se los dije como ejemplo. Hiroshima, después de haber vivido, estamos hablando ya de un caso Sí, sí, es extremo, un- la o sea, ningún momento de la historia tan severo como una ciudad que haya padecido su respuesta social colectiva no fue vamos a vengarnos, vamos a ver cómo regresamos al golpe. La respuesta de Hiroshima fue vamos a ver cómo esto no debe pasarle a nadie más en toda la humanidad. Y formaron organizaciones que todavía trabajan el día de hoy, Sí, organizaciones civiles, organizaciones internacionales que luchan por el desarme, tienen la de Alcaldes por la Paz, por ejemplo, que siempre, pues obviamente liderado por estas ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, juntan alcaldes de todas las ciudades para tratar de trabajar en temas comunitarios, en temas locales, redes. O sea, es eso, es cómo un evento traumático lo resignificas hacia un momento de crecimiento o hacia abajo. colectivo. Nuestros casos. Bueno, pues Bueno, pero de lo que te refieres es cómo vamos para arriba. O sea, ¿cómo ayudas? reconstruimos, ¿Cómo ayudas a adelante. reconstruir? Y a partir de ahí, eso da sentido. Entonces eso es que todo eso es mi protección. Oye, O sea, siempre buscaste la paz. O sea, desde niño siempre fuiste una persona pacífica, siempre te gustó la paz. ¿Cómo empiezas en este tema de la paz? La verdad, mira, yo te voy a decir que desde que estudio relaciones internacionales principalmente, son los temas que a mí más me llamaron la atención. Y es un poco, o sea, entender la paz no como algo cursi, sino cómo gestionas adecuadamente el conflicto. O sea, uno de los principios de los cuales tenemos que partir es que el conflicto es inevitable y es inherente y es parte de la convivencia humana. Entonces, la paz entendida como la ausencia de conflicto es una falsedad, eso no existe, ni siquiera es deseable. Entonces, entender mucho más cómo trabajas con el conflicto, cómo gestionas con el conflicto para intentar que la resolución no sea violenta, ya sea entre los países o entre las sociedades o entre los grupos humanos o entre las personas. ¿Cómo entiendes el conflicto? ¿Desde dónde se origina? ¿Cuáles son los factores más proclives a producir conflictos y conflictos violentos? ¿Cómo trabajas con esos conflictos violentos? ¿Cómo los gestionas y cómo los llevas a estados diferentes? Como dice Johan Galtung, ¿cómo los transformas sin violencia, con empatía, de forma creativa? Eso es lo que me motivó desde que estudié la Tengo que carrera. hacerte una pregunta, porque, a ver, ¿cómo manejas la frustración cuando hay un conflicto y tú ves que existen diferentes posibilidades, pero lo que decidieron hacer o lo que hacen Que no está en tu control, ¿no? es Claramente. algo, o sea, algo más agresivo, regresar con una venganza, con algo peor? ¿Qué sientes tú en ese momento cuando tú sí ves que existen otras posibilidades y no las están utilizando? Siempre la regla es, toma en tus manos lo que sí está en tus manos. Si este es algo que no está en tus manos, de verdad, o sea, digo, yo puedo trabajar en el análisis sí está en mis manos, la parte tal vez de comunicación, en mi caso, sí está en mis manos. ¿Cómo voy a comunicar eso? Pero en tus ¿Con emociones. qué lenguaje? Por eso, pero es que esto mismo, es que está íntimamente conectado, porque esto es gestión emocional. O sea, ¿cómo lo comunicas? ¿Qué narrativa utilizas? ¿Qué palabras vas a usar para comunicar? Déjame agregarte otro principio, ¿ok? Sí. Pero antes déjame terminar la idea y agrego otro principio. Aquí, ¿cómo comunicas eso que no está en tus manos? Y cómo tal vez produces un diálogo o un debate en un entorno sobre eso que no está en tus manos, ya permite hacer un hilo entre lo que no está en tus manos y lo que sí está en tus manos, porque ya por lo menos
produjiste un debate válido con distintos puntos de vista, pero un debate pacífico, un debate respetuoso respecto a un tema que le permitió a 10 personas ayudar a entender mejor esa materia. Correcto. Adicional a eso, te tienes que preguntar, ¿qué cosas sí están en mis manos? O sea, no te enfocas en lo que de verdad te va a generar esa frustración, Claro. sino que te enfocas en lo que Claro. sí puedes hacer. Yo he elegido este camino y yo trabajo en organizaciones internacionales. Muchas de ellas tenemos actividad en 40 países diferentes. Entonces, a veces, gracias a pues, décadas de trabajo, hay más cosas que están en mis manos de lo que yo alguna vez hubiera podido soñar. Pero eso no significa de ninguna manera que puedo gestionar la paz mundial y los ataques sobre este otro país, o que pueda yo cambiar a Maduro. O sea, eso no está en mis manos. Pero qué cosas sí. A ver, ¿por qué no juntarnos con personas que están en Venezuela y cómo ayudar a fomentar el diálogo y tratar de hacer que esta sea una transición más democrática de lo que muchos suponen que puede ser, etcétera, ¿no? Entonces, te tienes que preguntar, pero ese soy yo. La gente ¿Sabes? se tiene que preguntar qué cosas sí está en mis manos hacer. Y tal vez lo que sí está en mis manos, de regreso a lo que dije hace rato, cómo cuido mis relaciones, cómo me hablo con las personas que están alrededor de mí, cómo comunico. Si vamos a hablar de este tema del que estás hablando tú, un tema que nos generó frustración, cómo lo comunicamos de manera tal que no ahora tengamos, además de ese conflicto, un nuevo conflicto en la mesa. Y la otra herramienta que yo les quería compartir, Sí. que también es una herramienta poderosísima, es la herramienta del comportamiento no complementario, non-complementary behavior. Y parte de la base de que, y luego les mando un podcast que lo aborda de una manera brutal y brillante, ¿no? Bienvenido. Parte no complementaria, parte de la base de que el frío reacciona con frío, el calor reacciona con calor. Entonces, si alguien es frío contigo, tú normalmente eres frío con esa persona. Si alguien es cálido contigo, tú normalmente respondes con calidez. Sí. Alguien te habla bonito, normalmente le hablas bonito. Alguien te grita, normalmente le gritas de regreso. Eso es la complementariedad, porque tú te vuelves complementario al comportamiento del otro. ¿Cómo sería un comportamiento no complementario? Alguien te grita y en lugar de devolverle el grito, Regresas amor. tú le regresas amor o una palabra decente o una palabra respetuosa, o decir, a ver, te escucho y quiero entender por qué te sientes así, quiero entender por qué piensas como piensas. Y luego ya te insulto. El comportamiento no complementario es no ser tú el complemento de, por ejemplo, un comportamiento violento que recibas. Entonces aquí la pregunta es, ok, no puedo yo incidir sobre lo que está pasando en otra parte del mundo o en otra parte del país, y por lo tanto me generó frustración y dije, Dios mío, caray, no funcionó aquello, etcétera. Correcto. La pregunta es, ¿cómo puedes tú no ser complementario con eso y no contribuir a esa violencia? Entonces, si tienes una discusión o tienes un comentario, estás dando una clase y eso empieza a resultar en una persona frustrada, en una persona agresiva, etcétera, ¿en qué forma puedes tú en ese instante reaccionar no complementariamente? A través del respeto, a través del diálogo, a través de la escucha, incluso. Entonces esto, ahora, llévalo a temas más severos, ¿eh? Muy buena, me encantó. Por ejemplo, te pones con un grupo, y esto es caso real, situaciones reales que tenemos que vivir en uno de los institutos donde trabajo. Estamos trabajando con grupos que sí, efectivamente utilizan el terrorismo como táctica. El comportamiento no complementario consiste en instalar procesos de diálogo y procesos de reconciliación y procesos de escucha justo en esas comunidades de donde están procediendo las personas que se terminan radicalizando. En el podcast hay un ejemplo maravilloso real. Tal vez tú dirás, híjole, pues sí, pues es uno en mil. millón, sí, Puede claro, ser, puede ser. pero existe. Y todo lo que existe es real. Sí. Y por lo tanto, todo lo que existe es posible. Entonces, es un pueblo danés y es cómo reaccionó la policía de este pueblo danés frente a estos jóvenes que estaban yendo a parar a las filas de ISIS. De este pueblo danés de donde tú no supondrías que iban a radicalizarse. Como, Dios mío, o sea,
¿Por qué de ahí? No son personas que vivan con recursos bajos, no son personas que... Entonces no se entendía, pero el jefe de la policía decidió invitarlos a tomar un café, así como lo escuchas. Y dice que nadie le responde, hasta que un día uno viene y le responde. Y dice, nada más me quiero tomar un café contigo, quiero entenderte, quiero entender. Y entonces reaccionas no complementariamente, porque la complementariedad sería, a ver, tú estás sospechando que el tipo tiene actividad terrorista, vas a aplicarle toda la legislación antiterrorista. Es lo lógico, es lo lógico. Pero el ejemplo de ese pueblo te ayuda a entender qué pasa con el resultado de abordar un problema mucho más desde la raíz, entenderlo, ¿no? Pero digo, son herramientas. Sí, son ¿no? herramientas, porque No, sí. en esta sociedad para desde entregar. toda la vida, cómo vivimos en no confiar en el de enfrente o en el que no conoces, como dices tú, o sea, quiero nada más entenderte, pero el cómo confiar en una persona que no conoces, o el eye for an eye, ¿no? O sea, la venganza de que nos han enseñado toda la vida, entonces, si él me hizo esto, pues yo tengo que hacerlo y más fuerte. Pero entonces, ¿cómo? O sea, me encanta la teoría que dices, pero pues es llevarla a la mayor cantidad de gente en el mundo, de ir creando este tipo de... Es que mira, ¿Qué crees? Empezando por tu casa, por la escuela, por tus hijos, porque esto es es que así es. educación. Mira, todas estas Sí. teorías no sirven de nada si no se practican. Pero la práctica, ¿dónde empieza? La primera práctica empieza contigo. Entonces, y esa sí está en tus manos. Totalmente. Esa no es algo de decir, oye, pues cambia cómo depende de reaccionó nada. ISIS o cómo reaccionó Al-Qaeda. Esto está en tus manos. Entonces, a ver, tú tienes capacidad de practicar la no complementariedad. Muy bien, ¿por qué no lo intentas un día, 2 días, 3 días y ver qué pasa? Y luego tratar de ver si puedes incidir en tu familia, hijas, hijos, esposa, esposo, pareja, tratar de ver en qué medida tienes capacidad de incidir con esta no complementariedad, si tienes un área de influencia un poco mayor, porque tal vez, pues no sé, eres, no sé, líder de un equipo de fútbol, o tal vez participas en un equipo deportivo de algo, un equipo artístico. Piensa en qué medida puedes practicar estas herramientas, y todo esto se practica, claro que también hay metodologías de práctica, o sea, y hace los talleres, lo platicábamos, ¿no? O sea, parte de los talleres que implementamos tienen que ver con estas prácticas que nosotros ejercitamos en escuelas, Sí, el ejemplo. en organizaciones, sí. Pero siempre, o sea, el Es lo que primer está en tu paso control, eres tú. Claro, eres tú. Siempre el primer paso eres tú. Siempre. Quiero solamente hacer un checkpoint para los que de repente se les va la onda como a mí. Yo hasta ahorita llevo 2 herramientas súper poderosas. Sí. Nos has compartido muchas, pero las 2 con las que me estoy muriendo por apuntarlas, producción por ahí, es el ejercicio de suspensión de juicio, el ejercicio de la suspensión de juicio y el comportamiento no complementario, Sí. ¿correcto? Sí, Zampa. O sea, es que son 2 espadas de la paz, pero ahora, la tercera, ¿cuál sería? O sea, La si tercera, ya llevamos 3, así La que yo primera, las llevo es en que la la- tercera es la primera. Volvemos a la No, la tercera es la primera que no he dicho. Y es la más importante de todas. Ok, entonces, repaso. La 2 y la Ejercicio de 3. suspensión de juicio, Sí. comportamiento no complementario y Escucha, pero escucha en serio. Genuina. Escucha genuina. Y aquí aporto también de un autor que además, mucho más que autor, es practicante, que se llama Adam Kahane, que nos capacitó, porque de verdad se hacen talleres. Nadie nos enseña a escuchar, nos enseñan a hablar, nos enseñan a defendernos, nos enseñan a debatir, nos enseñan a argumentar tu punto. Todo eso está bien, todo está perfecto. Pero además nos incentivan con likes si sabemos expresarnos. Y eso genera el gusto por yo hacia afuera y no yo hacia adentro. Y nunca damos un premio a quien mejor escucha. Y piensen en nuestros estudiantes, niñas, niños, ¿a quién premiamos por ser el mejor escuchar? A mí me pagan, por ejemplo, por ser speaker. Yo soy speaker y me llaman mucho y me pagan por ser speaker. Nadie me paga por ser listener. Hoy te invitamos a ser speaker. Sí, pero nadie me paga nunca por ser listener. Y esto es algo que tienes que hacer, y escuchar, como nos lo enseña Adam Kahane, no es escucha solo activa, sino es escucha presencial y empática. Es
verdaderamente aprender a silenciar nuestra Mente. cabeza, Sí. nuestra voz y el corazón. Silencia. Ese es el primer paso para suspender el juicio. Porque si tú silencias de verdad y puedes tener empatía, recuerden que empatía es pathos y significa dentro de, o sea, es como sentir dentro de otra persona. Si tú tienes capacidad de empatizar y escuchas y te callas de verdad, tal vez abres la posibilidad a que la otra persona tenga un punto que tú no estabas viendo. Es abrir, en lugar de estar pensando con tu cabeza, estás calladita, No, pero tú estás pensando con vas tu a cómo le vas a o contestar, qué cómo te vas a juicio defender. estás haciendo, qué opinión tienes. Ya. O sea, ya Y estás en la mente. brincamos al juicio. Entonces, eso se liga porque entonces te dicen algo. A ver, te voy a dar una retroalimentación. El trabajo que me entregaste está todo mal porque no sé cuánto. Y tú brincas inmediatamente y dices, no es cierto A porque la defensiva. yo hice esto y a mí nadie me dijo. Esto no. Entonces, inmediatamente estás acostumbrado a defenderte, a argumentar a tu favor, a demostrar por qué tú sí tienes la razón y los otros están equivocados. Si en vez de eso das 3 pasos para atrás, escuchas y dices, imagínate, y entonces mézclalo con todo lo que acabo de decir, ¿no? Tal vez te están diciendo algo agresivamente, etcétera, y tú reaccionas no complementariamente. A ver, te quiero escuchar y quiero ver por qué piensas como piensas. Y de verdad suspendes el juicio en ese momento y te abres ante la posibilidad de que tal vez la persona que está hablando contigo tiene un punto, tal vez. Y si no, te lo llevas de tarea y dices, déjame, lo voy a pensar, regreso contigo mañana, en lugar de brincar reactivamente. Es la primera, el primer paso para resolver el conflicto. Estábamos hablando de todo eso, ¿no? Sí. No hay una negociación posible si no hay un diálogo. Totalmente. Correcto, Y no hay diálogo si no hay escucha. correcto. Y no hay escucha si no hay presencia. Entonces tu primer paso es estar presente. Tu segundo paso es escuchar. Y gracias a la escucha, y si consigues hacer que 2 personas realmente se escuchen, entonces puedes establecer un diálogo que te lleve a una negociación de algo. No pienses ni siquiera en la No, paz. de tuya, tranquilidad. Me refiero a esta, Y sabes que algo a ese acuerdo. que me gusta lo que dices de escuchar, yo le agregaría una cosita más. Es también libre de toda la experiencia que tú ya traes cargando, que crees que el otro Claro. tiene la misma experiencia, porque no es cierto, ni tiene la misma forma de pensar, ni la misma visión del mundo, no tiene nada igual. Entonces, cuando logras escuchar al otro, pues Te despojas de tu maleta. de la tuya. Sí, Exacto. sí, sí. De la tuya, que es la que está en tus manos. Y mucha gente siempre nos pregunta, oye, pero ¿y qué pasa cuando tú sí escuchas y la otra persona no escucha? Claro, otra vez regreso. ¿Qué es lo que sí está en tus manos? ¿Y qué es lo que no está en tus manos? ¿Hasta dónde puedes llegar y hasta dónde puedes tal vez generar un impacto positivo en la otra persona a través de escucharla? Tal vez se sorprenderán ustedes que algunas personas, no todas, pero algunas cambian su actitud cuando Sí, se sienten claro. escuchadas. Sí, sí, claro. No te voy a decir, método infalible no hay, ¿eh? En estas No, cosas obvio no. no existe infalibilidad. Simplemente son herramientas y depende de los casos, depende de los momentos, pero si ya empiezas a cargarte de herramientas, entonces tienes ya, ahora vas a sacar de tu caja otra y si no funciona sacas otra y así. Oye, En gracias serio, gracias. por compartirnos. Al Oye, contrario. esas herramientas que no son visibles para los demás. Que no son obvios. Conocimos un Mauricio completamente diferente nos trajo educación, Nos contaste tips. las preguntas así como padre. tal. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y qué padre poder hablar de estos Oye, temas con te ustedes. vamos a pedir que te quedes 2 minutos. Sí. Vamos a hacer en vivos para los suscriptores Para y los tenemos miembros. 2 preguntas que hacerte solo para miembros. Va.